Sí, me he comido su carne. Eso fue lo que dijo cuando la policía le preguntó dónde estaba su madre. No gritó, no lloró, ni siquiera huyó. Lo dijo con total normalidad. Y lo que encontraron después confirmó que no estaba exagerando. 2019, en pleno corazón de Madrid, tras la puerta de un piso común en el barrio de Ventas, ocurrió algo que no cualquier persona puede digerir. Algo muy alejado de lo que conocemos como humanidad o como cordura. No fue una historia antigua ni un relato primitivo de otra época, estamos hablando de un crimen tan brutal como inverosímil, ocurrido en una ciudad normal, rodeado de vecinos, calles transitadas y vida cotidiana, no hace más de 7 años. Un hombre confesó haber matado, descuartizado y comido partes del cuerpo de su propia madre. Lo dijo sin rodeos, con frialdad, como si narrara algo ajeno a las normas que rigen nuestra sociedad. Este es el caso del hombre que pasó a la historia como el caníbal de Ventas. Alberto Sánchez Gómez, un joven español de 26 años en el momento de los hechos. Vivía con su madre Soledad, también llamada María Soledad Gómez en algunos informes, en un piso del distrito de Salamanca. Para quienes lo conocían superficialmente, era un vecino sin antecedentes excesivamente violentos. No se trataba de un criminal en serie con historial policial, ni una figura marginal en conflicto con la justicia desde siempre. Por fuera, podía pasar totalmente por cualquier persona con problemas personales y familiares como todos nosotros. Pero detrás de esa personalidad, según testimonios de familiares y declaraciones judiciales, Alberto había manifestado episodios graves de psicosis y distorsión de la realidad. Su hermano declaró durante el juicio que a menudo vivía en un mundo imaginario con delirios que lo separaban de la realidad, compartida por quienes lo rodeaban. La tragedia no comenzó como una denuncia formal. Nadie llamó inmediatamente a la policía porque la madre no había sido vista. Al contrario, su ausencia pasó varios días desapercibida. No hubo gritos en la calle, ni familia pidiendo ayuda en los medios. Según reconstrucciones periodísticas, varios días después, agentes de policía tocaron a la puerta con la sospecha inicial de que algo no iba bien. Y exactamente, lo que encontraron al abrir fue una escena que ningún informe oficial describió con suavidad. Alberto mismo les dijo que su madre estaba dentro de la casa. Cuando avanzaron por el pasillo, su versión empezó a chocar con la brutal evidencia. Se toparon con restos humanos visibles, distribuidos en recipientes, tuppers y en el salón, y entonces la confesión comenzó a dar forma. Según relatan los propios agentes, el detenido abrió la puerta sin resistencia, con un comportamiento inquietamente calmado. Dijo que su madre estaba muerta dentro de casa, y que él se había encargado de descuartizarla. Les explicó que había cortado el cuerpo en piezas muy pequeñas y que había guardado algunos trozos en envases repartidos por toda la casa. En declaraciones recogidas en medios y entrevistas posteriores, Alberto incluso admitió a los agentes que había consumido partes del cadáver junto con su perro, como si narrara algo literal y sin metáforas. La escena en el interior del piso fue descrita por policías que no han querido dar declaraciones públicas detalladas por respeto a la familia y por la crudeza de los hechos. Estas experiencias fueron calificadas como una de las más duras de sus carreras. El caso llegó a juicio y fue seguido con atención internacional. La Audiencia Provincial de Madrid determinó que Alberto había cometido 2 delitos principales: homicidio con agravante de parentesco y profanación de cadáveres. La sentencia fue contundente: 15 años y 5 meses de prisión para Alberto Sánchez Gómez. Los magistrados consideraron que no estaba probada una alteración mental tan grave como para anular su responsabilidad penal en los hechos. ¿Y tú? ¿Crees que 15 años y 5 meses de prisión son pocos o es lo justo? Déjalo en los comentarios. Durante el proceso se presentaron informes que hablaban de posibles brotes psicóticos, algunos relacionados con el consumo de sustancias y supuestas voces o alucinaciones. Lo raro de este caso no es solo la acción en sí, sino cómo se alimentaba de una mente que se desvivió radicalmente de la realidad compartida. Como ya dijimos, familiares como su hermano describieron a Alberto como alguien que vivía en una especie de mundo propio, con episodios repetidos de psicosis y desconexión total de la realidad incluso antes de los hechos. La propia sentencia recoge estos elementos, y parte de la estrategia de defensa giró en torno a ellos.
Pero para entender por qué este caso resultó tan perturbador en España, hay que detenerse un momento en qué significa realmente el canibalismo y por qué casi siempre aparece asociado a contextos muy distintos al que vimos en Ventas. El canibalismo, históricamente, no suele surgir como un acto aislado y doméstico. En la mayoría de los casos documentados aparece vinculado a tres grandes contextos: supervivencia extrema, rituales culturales antiguos o perfiles criminales muy específicos. Uno de los ejemplos más conocidos es el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, en los Andes. Este accidente es el famoso caso del que se habla en la película de La Sociedad de la Nieve. Los supervivientes, atrapados durante más de 2 meses en condiciones imposibles para la vida, recurrieron al consumo de los cuerpos de los fallecidos para no morir de inanición. No hubo violencia previa, no hubo homicidio. Fue una decisión desesperada en un entorno hostil, donde cualquier otra decisión era la muerte segura. Lo que se conoció como el Milagro de los Andes se convirtió en un debate ético global sobre los límites de la supervivencia humana. También existen registros antropológicos de canibalismo ritual en determinadas culturas del pasado, donde el acto no tenía connotaciones de sadismo ni de crimen, sino significados simbólicos relacionados con la espiritualidad, la guerra o la absorción de la fuerza del enemigo. Son contextos históricos, lejanos, estructurados socialmente, no actos individuales nacidos del aislamiento psicológico. Y luego está el último grupo: el canibalismo asociado a asesinos con motivaciones patológicas. En el ámbito internacional se han documentado casos como el de individuos que incorporan la antropofagia dentro de un patrón de violencia sexual, necrofilia o fantasías de dominación extrema. En estos perfiles, el consumo del cuerpo forma parte de una narrativa interna del control, poder o fusión con la víctima, pero incluso ahí, suele existir una construcción previa, una fantasía prolongada, una escala delictiva que precede al acto. Lo que hace diferente el caso de Alberto Sánchez es que no encaja limpiamente en ninguno de estos tres marcos. No fue supervivencia, no fue ritual, no fue la trayectoria de un asesino serial que llevaba años perfeccionando fantasías caníbales. Fue un homicidio dentro del entorno familiar, seguido de un comportamiento antropofágico que, según los peritos, se produjo en el contexto de un trastorno mental grave y una ruptura profunda con la realidad. Eso lo convierte en un fenómeno mucho más incómodo de analizar, porque elimina las categorías que, entre comillas, nos tranquilizan. En España, los casos de canibalismo documentados son extremadamente escasos. No existe una tradición criminal asociada a este fenómeno ni un patrón histórico repetido. Ha habido episodios aislados vinculados a trastornos mentales graves, algunos investigados, pero no siempre con pruebas concluyentes de la ingestión. Precisamente por eso, el caso de Ventas adquirió una dimensión mediática tan fuerte, porque rompía la percepción de que este tipo de actos pertenecen a otros lugares o a otros tiempos. Además, desde el punto de vista psiquiátrico, el canibalismo no es un diagnóstico en sí mismo, sino una conducta que puede aparecer dentro de cuadros psicóticos severos, delirios místicos, episodios de despersonalización o trastornos profundamente desorganizados. En estos estados, la frontera entre lo permitido y lo impensable puede desdibujarse por completo. No hay necesariamente una motivación sádica consciente. A veces lo que hay es simplemente una lógica interna incomprensible para el observador externo, pero coherente dentro de la mente fracturada del individuo que comete dicho acto. En el juicio, este fue uno de los puntos centrales: determinar si Alberto comprendía la naturaleza y gravedad de sus actos, o si estaba completamente dominado por una ruptura psicótica. Cuando se analiza el caso desde una perspectiva más amplia, emerge una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una persona con síntomas graves de desconexión mental vive aislada, sin seguimiento constante, dentro de una dinámica familiar deteriorada? El crimen no surge de la nada, se alimenta de silencios largos, muy largos, y de señales que quizá no se interpretaron a tiempo.